más, ni más ni más, comenzamos, ¿no? Mira, donde nos quedamos en en el diafragma. Ya la última parte, el diafragma, es esta estructura que se encuentra en la parte de abajo, en la parte inferior de la placa de tórax, y esta es de vital importancia para nuestro análisis de la placa, ¿no? Y sobre todo porque nos va a determinar una condición muy específica, sobre todo en el caso del atrapamiento aéreo, y nos va a determinar cuando nosotros nos enfrentamos a una placa con restricción pulmonar. Recuerden que las placas de tórax son placas que en la placa de tórax el diafragma va a tener dos posiciones, una posición inhalada y una posición exhalada. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esta placa, este ejemplo de esta placa, a donde ustedes dirían, pues es que no sé en qué posición podría estar, porque estamos viendo que el lado derecho tiene una característica de ser una placa inhalada, Doc, disculpe que donde, lo interrumpa. Creo que no está compartiendo pantalla. ah, caray, perdón, a ver, déjame ver. No, sí, sí se ve, doctor. ¿Sí se ve? Sí, yo sí la veo. Entonces, Entonces supongo que es mi Wi-Fi. Va, gracias. vale, pues. ¿Alguien más no la logra ver? ¿Todos la ven? Yo no la veo. ¿Tú no la ves? Ok, a ver, déjame ver. Voy a compartir pantalla. A ver, ahí se ven. Se supone que lo estoy compartiendo. Yo sí la veo, doctor, pero no sé mis compañeros. Ya, doc, ¿Alguien? ¿Ya? ¿Ya la están viendo? ya. ¿Alguien todavía no logra verla? Perfecto, bueno. Me regreso tantito. Entonces, habíamos dicho que el diafragma va, en este caso, en esta placa, va a tener esta característica extraña de que el diafragma derecho se encuentra completamente en inhalación porque la curva va hacia arriba y va de forma directa, mientras que la otra está completamente curveada. Entonces ustedes me preguntarán, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, no es posible que una placa esté inhalada y otra placa, digo, un pulmón esté inhalado y el otro pulmón esté exhalado. Bien, aquí lo que sucede es que en esta paciente en particular existe una situación que es una debilidad diafragmática que precisamente el gas, en este caso un gas estomacal, está levantando y desplazando la curva del diafragma y entonces esto hace que de una imagen que podría ser similar a esta, está haciéndola curvilínea porque le gana el diafragma. Ahora sí ya están viendo todos la imagen, ya están viendo la pantalla. Sí, Doc, gracias. Perfecto. Entonces aquí estamos viendo esto, ¿no? Esta curvatura precisamente es la que nos está diciendo que hay una debilidad diafragmática y eso lo vamos a ver en algunos pacientes, sobre todo en pacientes añosos con una debilidad importante muscular generalizada, como por ejemplo en el paciente con sarcopenia y específicamente sarcopenia diafragmática. Entonces, en este caso, estamos viendo este paciente con esta curvatura. Bien, ¿cómo vamos a saber si la presentación del diafragma se va a ver de diferentes formas? Se puede ver normal, abatido e invertido. Son las tres posiciones en las cuales nosotros vamos a ver el diafragma. Cuando vemos una posición en normal, ya habíamos quedado que el diafragma puede quedar en curva, como en este caso, y puede verse en inhalación como es en esta, ¿no? Cuando es inhalada, nosotros podemos evaluar si este diafragma podría estar abatido o no. Cuando nosotros tenemos una placa en expiración, es decir, el diafragma está en posición expirada, es decir, hace la curva, pues obviamente va a ser un arco. Entonces lo que tenemos que hacer es, de la posición que está del ángulo costofrénico al costo diafragmático,
Lo que vamos a hacer es vamos a trazar una línea y esta línea de lado a lado va, junto con el diafragma, va a ser un arco. Este arco debe de tener en su punto más alto un poco más de 1 centímetro, pero como ya habíamos quedado que nosotros no vamos a estar midiendo, pues nada más vamos a trazar esta línea y si vemos un arco más o menos razonable, entonces estaríamos viendo que este diafragma estaría bien, estaría normal. ¿En dónde encontraríamos las otras dos variantes? Las otras dos variantes las vamos a encontrar, es decir, el abatido y el invertido, por lo general en pacientes con atrapamiento aéreo. En este caso, por ejemplo, si vemos esta placa, aquí estamos viendo un paciente que, bueno, es una mala técnica porque lógicamente no alcanzamos a ver completamente los dos diafragmas, pero aquí ya nos está diciendo, vean ustedes esta rectitud del diafragma. Esto nos está diciendo que este paciente tiene un severo atrapamiento aéreo. Y entonces en este caso el diafragma está más bien el pulmón está tan distendido que está aplanando, le está ganando la fuerza de su neumatización, es decir, de su inflación, se está ganando al diafragma y lo está aplanando. Esto es lo que está sucediendo con este paciente. Este es un dato de atrapamiento aéreo. Este es un dato de atrapamiento aéreo y este dato de atrapamiento aéreo nos indica que pues es un paciente con muy probablemente un problema de POC o un problema de asma en crisis. Ujú. Entonces, en este caso está completamente abatido. Ajá. O la otra, tenemos esta situación a donde se combina lo que es el atrapamiento aéreo, la severa distensión, acompañado de una debilidad diafragmática bastante importante. Aquí el diafragma se ve completamente rendido ante la inflación del pulmón. Entonces estos pacientes van a tener una restricción importante a nivel pulmonar. Estos pacientes, ustedes saben perfectamente que la característica principal del pulmón es la capacidad de distenderse, la capacidad de inflarse. Estos pulmones están muy cerca de su inflación total. Por lo tanto, el grado de toma de aire que van a tener va a ser relativamente mínima. Es decir, cuando ustedes revisan un paciente de estas características, cuando al momento que inhala, ustedes le dicen, a ver, por favor, inhale profundamente, ustedes esperan escuchar un largo y continuo. ¿Por qué? Porque está inflando sus pulmones de forma tal que ustedes van a poder escuchar los ruidos respiratorios. Pero resulta que en estos pacientes, al momento que inhalan profundamente, lo que sucede es un efecto de restricción importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando le dicen inhale profundamente, van a hacer un... Y cuando dicen ustedes, no, pero inhale más profundo, es lo que puede. O sea, va a ser un... Literalmente, eso es lo que va a suceder con estos pacientes. Va a haber una disminución importante de la capacidad para inspiración. Lo que vamos a llegar sobre todo a la conclusión de que estos pacientes, al tener estas limitaciones tan importantes para la inhalación, va a hacer que la medicación inhalada sea difícil de administrar. Es decir, nosotros, como ustedes ya saben, tenemos inhaladores de tipo polvo y de tipo MDI que son nebulizables, es decir, que son los sprays comunes y corrientes. De entrada, un paciente que tiene un inhalador en tipo polvo necesita por lo menos un poco de esfuerzo mayor para poder inhalar y para poder meter este polvo hacia la vía respiratoria. Es decir, que necesita hacer un prolongado para que nosotros podamos, para que el medicamento pueda penetrar y hacer efecto dentro de la vía respiratoria. Estos pacientes van a presentar un serio problema para poder inhalar. Entonces, en estos pacientes es de entrada y preferible omitir estos medicamentos en polvo y si es necesario utilizarlos, es decir, utilizar algún inhalador, deben de utilizar la presentación en spray. El spray es uno que les va a ayudar un poquito más porque no se requiere de tanto esfuerzo, pero el spray también tiene una desventaja.
El spray requiere de coordinación para el disparo. Es decir, que al mismo tiempo que uno dispara, al mismo tiempo tiene que inhalar. Ese problema se subsana si utilizamos lo que nosotros utilizamos, una cámara espaciadora. Pero por el momento vamos a dejarlo ahí. Es una situación en la cual ahorita vamos a hablar eso posteriormente, de cómo seleccionar un inhalador para que ustedes puedan recetarlos libremente y sin problemas. En este caso, lo único que necesito y que se les lleve en el mensaje es que los diafragmas abatidos y los diafragmas invertidos son diafragmas que difícilmente pueden hacer una inhalación profunda, puesto que ya están muy cerca de su distensión total. Y entonces la capacidad de poder respirar va a ser muy, muy limitada. En ocasiones vamos a ver que los diafragmas van a encontrarse en esta forma. Por ejemplo, aquí estamos viendo un paciente con un problema de una insuficiencia cardíaca congestiva que está descompensada. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Si nosotros observamos los diafragmas, vemos que en esta parte, la parte inferior, estamos viendo que no hay una punta. La punta no se hace, no se desarrolla. Es decir, que originalmente el diafragma debería de seguir esta línea hacia abajo y luego hacia arriba, y entonces esta está completamente tapada. Esta punta que no se observa, quiere decir que tiene líquido. Este es un derrame pleural, un borramiento de los ángulos costo-diafragmáticos. Entonces nos está diciendo que tiene derrame pleural. Entonces el derrame pleural, así, ahí se va a ver. Derrame pleural libre, porque a veces tenemos derrames pleurales, como el caso de las neumonías, que podrían estar encapsulados y se ven como manchas o como engrosamientos en la periferia. Pero por ahorita vamos a ver que esto es un borramiento borramiento del ángulo costeo-diafragmático, y que es un indicativo de un derrame pleural. Entonces, esto es importante también ver, que necesitemos ver la integridad del diafragma en esta circunstancia. Aquí, por ejemplo, también estamos viendo con cómo este paciente tiene las arterias pulmonares completamente agrandadas. Recuerden que la apariencia de la vascularidad va a ser una apariencia en forma de rama. Si es en forma de raíz, que la raíz puede ser o muy delgada o muy gruesa, entonces cuando hablamos de delgada estamos hablando de enfisema. Cuando estamos hablando de muy gruesa, estamos hablando de sobre hidratación o de exceso de líquido. Bueno, este paciente con este problema de insuficiencia cardíaca congestiva, estamos hablando de un problema de un paciente con problema de sobrehidratación. Demasiada agua tiene ahí adentro. Entonces lo que estamos viendo es que estas arterias son sumamente engrosadas, las arterias están sumamente engrosadas, y si se dan cuenta, si nosotros trazamos la línea hacia abajo, sí tiene crecimiento de cavidades izquierdas, pero si se dan cuenta, el lado derecho está mucho más crecido, también tiene crecimiento de cavidades derechas, aunque si nosotros trazamos aquí en esta parte superior, no se ve tanta vascularidad. Sí se logra ver estos dos trazos, por ejemplo, y la arteria pulmonar está muy crecida. Entonces, este paciente sí va a tener un problema básicamente de líquidos. Entonces, cuando vemos una placa de estas, a donde vemos una predominancia de un lado izquierdo tan cargado, porque aparte tiene derrame, entonces nuestra prioridad debe de inclinarse hacia dónde? Se debe de inclinar hacia el control de los líquidos por parte del lado izquierdo. Y entonces debemos de utilizar diuréticos en este paciente en particular. Ahorita vamos a hacer esas inferencias y es lo que vamos a empezar a ver. Bueno, las conclusiones que tenemos que llevar abajo de toda esta situación. Primeramente, las conclusiones. Tienen que hacer una barrida en mirada de pájaro de forma general. Tenemos que hacer un barrido pulmonar y un barrido mediastínico. La finalidad de que hagamos estos barridos, el pulmonar, el mediastínico y especialmente también el diafragmático,
es, en primera, ver todas las estructuras que están más o menos anormales o que podamos considerar como extrañas. Cuando vemos el barrido mediastínico, recuerden que el mediastino se debe de ver nada más una imagen de el mediastino con diferenciándose básicamente de la columna como si fuera una barra. Entonces, en el barrido diafragmático, ver si está íntegro o no. Cuando hablamos de integridad, es que estamos viendo el diafragma por completo. Si no vemos el diafragma por completo, y esto puede ser porque el ángulo costodiafragmático esté borrado, entonces estamos hablando de que el paciente tiene un derrame. ¿Está inspirada o no inspirada o expirada? Entonces, en este caso, la placa, cuando hacemos un dibujo de él y de ella, la placa inspirada, estamos hablando que el diafragma se va desde una línea hacia el horizontal o hacia arriba, mientras que la placa que está en curva, que hace cúpula, esta placa está en una posición exhalada. Y recuerden, por favor, el tamaño pulmonar. El tamaño pulmonar va a estar definido por la posición en la que esté, no por el número de costillas. Es decir, que cuando ustedes tienen una placa inspirada, el tamaño normal debe de ser de 6 a 8. Como mnemotecnia, recordemos que es el horario de oficina. Abren a las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Y la expirada va a ser una gráfica en curva y el tamaño pulmonar va a ser de el mal del puerco, de 4 a 6 costillas, siempre costillas anteriores. Entonces aquí nosotros debemos de tomar en cuenta que las costillas anteriores son las inclinadas, no las horizontales. Las costillas horizontales son posteriores y esas no nos brindan tanta información como las costillas anteriores. La vascularidad, recuerden, cuadrante superexterno se traza una línea entre el tercio interno por el tercio medio, se traza una línea hacia abajo y posteriormente se traza una línea en perpendicular a esta desde el nacimiento de la aorta hacia afuera. El cuadrante, y entonces vamos a dividir al pulmón en cuadrantes. El cuadrante que debemos de estudiar es el superexterno. Se puede hacer de cualquiera de los dos lados, pero se prefiere utilizar el lado derecho, debido a que precisamente porque el corazón está sobre el lado izquierdo, podríamos no apreciar adecuadamente estas características. La circulación pulmonar, ahí es evaluada. La circulación pulmonar nos va a determinar la salud del corazón derecho. No debe de tener vascularidad. Si tiene vascularidad, entonces nosotros estamos hablando de que el paciente tiene compromiso o ya sea ventilatorio o ya sea de volumen por poliglobulia o algo así. Entonces, el lado derecho tiene que ver con volumen y con oxigenación. Entonces, lo que vamos a hacer para evaluar la cefalización de flujo es trazar esa misma línea en perpendicular, o más bien desde el nacimiento de la aorta, y vamos a ver dos secciones. La primera sección que empieza desde la línea hacia arriba, que es basal. Esta vamos a encontrar la salida y la emergencia de las arterias pulmonares, y estas arterias pulmonares se van a visualizar. Estas son completamente normales. Pero lo que sigue más arriba, lo que está ya más en el ápice, en la punta de los pulmones, tampoco debería de verse. Si se llegara a ver, entonces estamos hablando de un compromiso del lado izquierdo del corazón. La salud del lado izquierdo del corazón, como el caso de, se ve marcado, se ve remarcado en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial esencial, que tienen un problema de valvulopatías del lado izquierdo, o también que tienen problemas de sobreproducción o hipervolemia. Entonces, en estos pacientes vas a ver cefalización de flujo. Bien, la arteria pulmonar, acuérdense, la arteria pulmonar es de apariencia y esto nos podemos decidir si la arteria pulmonar está crecida o no cuando tengamos duda, tiene que estar acompañada básicamente de todas las demás estructuras. Recuerden que un solo dato radiológico no determina la patología, sino lo que determina es que es un indicativo y con esto se combina. ¿Qué pasó?
¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Hoy voy a ensayar. ¿Perdón? No escuché, ¿eh? Creo que se le abrió su micrófono a una compañera por accidente. Ah, se la abrió accidentalmente. Ok. Bien, entonces, eso es lo que vamos a ver. Luego, el lado derecho del mediastino, acuérdense, el lado derecho del mediastino, lo que va a ver y lo que va a observarse es, tenemos la curva debe de insinuarse sobre la columna de forma normal. Debe de ser simétrica si ustedes parten en forma de arriba para abajo, debe de ser simétrica, debe de ser más o menos igual. Si no está igual o está desplazada hacia afuera o hacia arriba y hacia abajo, es decir, está agrandada, entonces estamos hablando de una situación de crecimiento de cavidades derechas. El lado izquierdo del mediastino, ya saben, como lo hicimos en el cuadrante, en el lado derecho, trazamos una línea del tercio interno al tercio medio, una línea hacia abajo. Si la punta del corazón la toca, está bien. Si no la toca, está bien. Si la sobrepasa, está crecido. Pero estas características tienen que ver básicamente con una placa inspirada, porque si no está inspirada, entonces esta placa no vamos a, no puede ser validada esta medida. Y por último, la apariencia diafragmática. La apariencia diafragmática va a ser precisamente si el diafragma está completo, si está abatido o si está invertido, o si está en una posición exhalada para ver si están iguales o no. Ahí entonces es lo que vamos a ver. Técnicamente, eso es lo que vamos a ver en una placa de tórax. Este análisis se hace así, con estos datos, y les va a ayudar a ustedes a que se acerquen a un diagnóstico adecuado. Bien, ¿existe alguna duda hasta acá? ¿Se ha comprendido todo? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todo se entendió? Perfecto. Ahorita voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles otra donde vamos a hacer un ejercicio de cómo leer una placa, ¿no? A ver, pues permítame tantito. Bien, a ver, permítanme. ¿Ahí están viendo la placa? ¿Vieron Sí, el doctor. cambio? ¿Sí? Perfecto. Aquí estamos viendo la placa. Bueno, el primer paso, ¿cuál es? Lo que tenemos que hacer es empezar. Ya hicimos la mirada en barrido, en mirada de pájaro, y empezamos a hacer la cuantificación de las costillas. Una, dos, tres, cuatro, que viene medio de lento. Cinco. Recuerden siempre seguir el trayecto de las costillas. Seis, siete y ocho. Tiene ocho costillas anteriores, pero técnicamente van a ver que los diafragmas están en posición exhalada. Entonces recuerden que en posición exhalada, ay, ay, ay. Oh, entonces evaluemos que está en posición exhalada. Al estar en posición exhalada, ocho costillas no está determinando el tamaño. Recuerden que el tamaño lo determina el diafragma. En este caso es una placa exhalada y por lo tanto, al ser exhalada, el tamaño pulmonar debe de ser de 4 a 6. En este caso es una placa que está con un tamaño superior al normal. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la placa está
con un tamaño pulmonar aumentado, ¿no? Ujú. Entonces, superior al normal, esto es una placa espiral. ¿Que el siguiente punto cuál es? El siguiente punto que vamos a hacer es la determinación. A ver, avánzale. Placa posterior anterior expirada con tamaño pulmonar superior al normal. Ok, vamos a evaluar la circulación pulmonar de la arteria. Aquí, recuerda, evaluamos solamente la región superexterna. Aquí tiene presencia de vascularidad. ¿Ok? La arteria pulmonar, estamos hablando de una arteria pulmonar prominente. ¿Ok? Entonces, placa posterior anterior expirada, tamaño pulmonar superior al normal, con vascular y arteria pulmonar prominente. La cefalización de flujo tiene presencia de circulación. Y entonces esta circulación puede ser dos opciones. El calibre vascular delgado es un enfisema. El calibre vascular grueso es sobrecarga. Aquí lo que estamos viendo es que las raíces, pues no parecen raíces, parecen ramas. Entonces estas ramas empiezan a ser sumamente prolongadas y pronunciadas. Este es un paciente que tiene cefalización de flujo. Entonces, esta cefalización de flujo nos dice que este paciente puede ser o hipertenso o tiene algún dato de hipervolemia, ¿no? Entonces, placa posterior anterior, tamaño pulmonar superior al normal, con vascular y arteria pulmonar prominente, con cefalización de flujo. Entonces hay que pensar en una situación cefálica, digo, en una posición mixta, donde hay cefalización y prominencia. ¿Qué características te debería dar este paciente? Pues este es un paciente que no está ventilando bien porque tiene compromiso del lado derecho y también tiene un dato de hipertensión, el cual aparentemente está con un flujo mayor. Entonces está descontrolado tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Bien, vamos a evaluar el lado derecho del corazón. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar si está centrado. Y entonces aquí estamos viendo una prominencia del lado derecho del corazón. Entonces, si se dan cuenta, es una curvatura enorme. Entonces, estas cavidades derechas prominentes nos están diciendo que esta es una situación crónica y de crecimiento. Y el lado izquierdo del corazón, pues para empezar, pasa de más de la mitad, las cavidades izquierdas son grandes, la aorta es una aorta completamente grande y la aorta tiene una aorta elongada. ¿Por qué es una aorta elongada? Pues vean ustedes, si seguimos la línea, se va a pronunciar toda. Este es un dato de hipertensión también. Ahora, esta aorta está sumamente grande. Entonces, son cavidades izquierdas y derechas prominentes. Aquí parece que la izquierda es más prominente y es una situación más derecha que, me digo, más izquierda que derecha. ¿Por qué? Porque aunque sí hay circulación pulmonar, no parece ser tan gravosa como la situación del lado izquierdo. ¿Sí vamos entendiendo hasta acá? Doctor. Perfecto. Entonces, tenemos la aorta muy crecida, elongación de la aorta y tal parece que es un problema del lado izquierdo. Entonces, placa posterior anterior expirada, el tamaño pulmonar superior al normal, con vascularidad y arteria pulmonar prominente, con cefalización de flujo, cardiomegalia global, obviamente porque estamos viendo que ambas cavidades están crecidas, con predominio de cavidades derechas con aorta elongada. Ahora, hay que ver, hay que pensar en un patrón tanto ventilatorio como circulatorio. ¿Por qué? Porque tiene un lado derecho comprometido y un lado izquierdo también comprometido. Entonces, ¿qué patrón radiológico tiene? Bueno, eso lo vamos a ver posteriormente, pero aquí lo que predomina son arterias y trayectos arteriales, que es precisamente el patrón vascular. El patrón vascular se caracteriza por esta prolongación anormal de la distribución en irradiación en sol. Ajá. Y la silueta cardíaca se ve bien definida.
a diferencia del patrón intersticial, que se lo vamos a ver en el transcurso de los días, a donde se va a ver diferente la placa. Hasta aquí vamos bien y vamos entendiendo cómo va el asunto de la placa de tórax. Sí, Bien. doctor. Sí, Por doctor. último, bueno, se van dando cuenta que estos diafragmas son normales porque están en una posición expirada, pero obviamente van a saber que pues, no se evalúa tan fácil. Luego, esto precisamente es la cámara gástrica. Entonces, eh, el reporte de la placa puede ser una placa en postura anterior expirada con tamaño pulmonar superior al normal, con vascularidad y arteria pulmonar prominente, con cefalización de flujo, cardiomegalia global, con predominio de cavidades derechas y con aorta enlongada. Patrón radiológico vascular con diafragmas normales en posición perdón, aquí es expirada. Y la cámara gástrica puede ser un indicativo de un problema intestinal. Hay que corroborar si el problema es disnea adicional. Asimismo, también el problema de gastropatía diabética, si se pregunta el caso, ¿no? Entonces aquí este es el reporte básicamente de tu placa de tórax. Aquí tú ya estás enunciando no solamente la descripción de la placa, sino también ya te estás inclinando hacia una probable patología. ¿Cuál es esa patología? Pues estás viendo que este paciente va a requerir de ventilación, es decir, de una ventilación adicional o averiguar por qué no está respirando adecuadamente. Y además de eso, una situación ¿cómo se llama? Una situación de circulación anormal. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente su hipertensión o su problema de líquido y de flujo están siendo alterados. ¿Ok? Sí, Doctor, sí, entonces, en este caso, perdón, el patrón vascular no se sabe, o sea, no sabemos aún por qué. O sea, puede ser por la hipertensión y por sobrecarga hídrica. exactamente. Podemos hablar, mira, un patrón vascular puede ser porque, por ejemplo, el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca congestiva, paciente hipertenso con una cardiopatía dilatada que es incapaz de darle movimiento a a toda la circulación y entonces tú estás viendo una congestión vascular en todo el territorio pulmonar. Pero también puede ser por una valvulopatía, pero también puede ser